Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a la reflexión del primer evangelio del tiempo de Cuaresma. Vamos a proclamar la palabra del Señor a través del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4, el pasaje de las tentaciones de Jesucristo. Entonces, comenzamos con este tema de la interpretación errada de las palabras de Dios, porque obviamente cuando vemos las tres tentaciones que pasa Jesús, Satanás, como el tentador, actúa como un gran teólogo de las Escrituras, queriendo tergiversar el sentido de la cual Dios quiso darnos en la palabra para que nosotros podamos ir edificando nuestra vida en fe y nuestra comunión hacia Él. Y es que sin duda alguna las tentaciones de Jesucristo forman parte de la misión de la cual Él había sido encomendada como el Hijo de Dios, y cuando recibe el Espíritu Santo, Él tenía la misión de llegar a la obediencia perfecta de lo que el plan de salvación que Dios nos había dado para la redención de la humanidad. Entonces, era necesario que el Espíritu Santo lo lleve al desierto a Jesucristo para que pueda pasar a experimentar en esos 40 días ese momento de las tentaciones de las cuales los seres humanos también nosotros las pasamos. Y es que el término del desierto es un término que es muy común para el pueblo de Israel, ya que el desierto se hace alusión del momento de los 40 días que pasó el pueblo, 40 años que pasó el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto. 40 también es un número tipológico que tiene muchas connotaciones, ¿no? Tenemos los 40 años en el desierto, los 40 días de Abraham también, que ayunó antes de recibir también presentar en sacrificio a su hijo Isaac, los 40 días de ayuno también y penitencia que participó en Moisés antes de recibir los mandamientos. Entonces el término 40 da a entender también que es como una especie de un proceso, pero también los padres de la iglesia le quieren un poquito de otra connotación, ya que 40 es el resultado de multiplicar 4, que son los 4 puntos cardinales del mundo, y los 10 mandamientos. Los 4 puntos cardinales significa todo el mundo, todo el universo, y los 10 mandamientos significa la ley que viene a ser dado. 4 por 10 es 40, y lo que significa 40 significa toda la historia de la humanidad. Entonces, Jesucristo, al pasar por el momento del desierto, lo que está haciendo es poder cruzar todos los sufrimientos y avatares y tentaciones y deterioro que pasamos nosotros, la raza humana. Si Él venía a redimir el mundo entero, Él tenía que vivir en carne propia también todas las miserias que pasamos nosotros, la humanidad. El desierto tiene mucho contraste con el momento del paraíso de Adán y Eva. Adán y Eva en el paraíso, teniendo comunión con Dios, no pudieron resistir a la tentación, pero Jesucristo tenía que mostrar que sí se podía al enemigo. Entonces ese caminar de los 40 días era necesario. ¿Por qué? Para que no sufra ningún tipo de desviación la misión de Jesucristo. Porque no nos olvidemos que Jesucristo estaba en ese momento llevando la humanidad, o sea, estaba en su 100% humano, resistiendo toda la inclemencia que vivimos los seres humanos. Entonces, por eso, como decía el escritor a los hebreos, ¿no? Él es un sacerdote que tiene compasión de nosotros, porque Él nos compadece, porque Él ha vivido lo mismo que nosotros hemos vivido, exceptuando el cometer los pecados. Entonces, las tentaciones forman parte de nuestra vida. Entonces Jesús tenía que comenzar a ir a derribarlas en el lugar más inhóspito, en la circunstancia más inhóspita, donde estar 40 días sin comer ni beber absolutamente nada, estaba en la parte física, emocional, completamente destruida. Y es ahí donde Jesús la vence. La primera tentación, Satanás, aprovechando de que ya habían pasado 40 días y tenía hambre, le dice, ¿no? Bueno, realmente, si vos sos el Hijo de Dios, convertí pues esas piedras en pan.
Y aquí viene el gran dilema hoy en la actualidad, ¿no? El hambre físico es una necesidad y de hecho en la humanidad vemos a millones de personas que sufren el hambre y nos podemos cuestionar, ¿no? ¿Es realmente importante el alimento físico en las personas? Si nosotros decimos abiertamente que no, entonces otra cosa es contrastar con las personas que dicen, no, yo no tengo el alimento como tú tienes la posibilidad. Pero tenemos que poner el contexto real, ¿no? El alimento, el pan. El pan lo vemos también posteriormente en el gran milagro de Jesús en la multiplicación de los panes, donde le da el alimento a las personas. Pero entonces ahí tenemos un gran detalle que nos puede dilucidar un poquito esto, si realmente es primario el alimento físico o no. Las personas que recibieron el pan físico, ese pan que sació el hambre de la muchedumbre, era una persona que era hambrienta por la palabra de Dios, pero sobre todo lo dejó absolutamente todo para ir a escuchar la palabra de Dios a través de Jesucristo. Entonces, las prioridades tienen mucho que ver en esto. Entonces, estas personas recibieron el alimento físico del hambre natural, porque primeramente en su corazón ellos querían recibir la palabra de Dios, ellos querían alimentarse de lo de Cristo y dejarlo absolutamente todo. Y este milagro de la multiplicación de los panes tiene tres connotaciones muy importantes, ¿no? La primera es la búsqueda de la palabra de Dios. La segunda es que el pan viene sido pedido por el Padre. Pedimos al Padre. Y el tercer elemento del milagro es que es para compartir. Entonces, yo tengo alineado correctamente la situación interior de mi persona. Si la búsqueda de Dios y de su palabra forma el primer lugar en mi vida, por supuesto que la provisión de las cosas, necesidades físicas que tenemos van a ser nada. Muchas veces nosotros cambiamos esa perspectiva en lo contrario y es donde hoy sufrimos las debacles de egoísmo y miserias en muchos sectores de la humanidad, donde nos acaparamos la riqueza por un lado y los dejamos a otro, pero es por eso. Porque nosotros no ponemos el orden correcto. La palabra de Dios, el alimento, está por encima de cualquier necesidad humana. Entonces, pero si nosotros logramos poner en el orden correcto, ahí sobreviene correctamente el pan de la necesidad. Entonces eso es lo que pasó y Jesús responde de una manera brillante en función de lo que hemos explicado. No solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. Interesante. Satanás vuelve a hacer alusión de la palabra de Dios, pero tergiversando el tema. De hecho, en la segunda tentación le hace referencia a que efectivamente le dice, ¿no? Tú que eres realmente el Hijo de Dios, te saco el Salmo 91, el que está en la liturgia el día de hoy, ¿no? Va, tírate. Vas a ver que los ángeles te van a proteger para que no te tropeces, tus pies no se tropiezan, no tengas ningún tipo de herida. Y ahí es donde tenemos que entender que nosotros la presunción de ¿qué? De la duda. Cuando nosotros quitamos a Dios del primer lugar de nuestras vidas, lo ponemos de algo secundario, nosotros tomamos nuestra razón y tenemos que ponerlo a Dios como un experimento de nosotros. ¿Qué significa eso? Que nosotros lo ponemos a Dios mucho menor que nosotros. ¿Por qué? Porque pensamos que nuestro razonamiento vale mucho más de la palabra que la palabra de Dios. Entonces, bueno, Dios, si realmente sos Dios, yo te voy a hacer un experimento, hacerme tales y tales milagros. Entonces, eso es lo que condenaba Jesús. No tientes, lo que decía en el libro de Deuteronomio, no tientes al Señor. Cuando el pueblo de Israel tentaba y preguntaba, ¿será que Dios está en medio de nosotros cuando estaban pasando momentos de sed y de hambre? Entonces tú tienes que entender que en los momentos álgidos de la vida nosotros no somos nadie para tentar y probar a Dios. Por eso cuando uno tiene la confianza plena en Él, no importa la situación que tú estés pasando, tú no tienes esa capacidad de poner a Dios por debajo de tu razonamiento y tu experimento, de la cual Dios también forma parte de eso. Entonces Jesús le responde, no tentarás a Dios. Y qué increíble, eso es lo que iba también. Satanás, el gran teólogo, tergiversó el Salmo 91. Y tú tienes que tener mucho cuidado también de tergiversar la palabra de Dios según tu conveniencia o según tu vivencia, o sacar de contexto el mensaje, o querer hacer teologías o doctrinas de unos simples versículos. Es muy importante el estudio de la palabra de Dios con lo que enseña la iglesia. Y la tercera tentación
es que Satanás, él solamente hacía alusión del poder terrenal, de los reinos de la tierra. Pero se olvida que Jesucristo es el Señor del reino de los cielos y del reino de la tierra, que está por encima de todo. Entonces no puede haber adoración. Si nosotros solamente vemos las cosas terrenales, vemos los poderes de este mundo y nos amamos lo que es la riqueza, el éxito, la fama y el poder, entonces nosotros estamos adorando y efectivamente o directamente al enemigo. Jesús es muy consciente de eso, entonces no necesita mostrar nada, ninguna presunción le está quitando su identidad como hijo de Dios. De hecho, el dudar, ¿no? Si eres el hijo de Dios, vino en todo su ministerio. ¿Para qué? Para desviar la misión de la cual él había recibido. Las tentaciones forman parte de la vida, Jesús las venció. Su espíritu te permite que también tú puedas vivir una vida en fe, por más que la situación de tu vida no sea la apropiada. Que la paz, la gracia del Señor Jesucristo sea contigo y te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.